¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que hay cosas en tu vida que parecen imposibles de vencer? ¿Por qué algunos desafíos parecen gigantes que simplemente no podemos derribar? En la Biblia encontramos relatos de gigantes como Goliat, cuyas fuerzas parecían imbatibles. Pero, ¿realmente existieron estos gigantes? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Hoy vamos a explorar historias antiguas que nos enseñan lecciones poderosas sobre cómo enfrentar nuestros propios gigantes. Lo que vas a descubrir no solo es un relato de batallas físicas, sino una profunda verdad espiritual que cambiará tu forma de ver los problemas que enfrentas. No te vayas, porque lo que vas a aprender hoy tiene el poder de transformar tu vida espiritual. Y si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte, porque aquí siempre compartimos enseñanzas que fortalecerán tu fe. Te invito a que te quedes hasta el final. 1. Huesos de gigante encontrados. Imagina la escena, una excavación en medio de una tierra olvidada, donde por casualidad alguien encuentra algo que parece más salido de una historia épica que de la realidad cotidiana. En una de esas excavaciones ocurrió lo que muchos llamaron una verdadera revelación. Encontraron huesos gigantes, mucho más grandes que cualquier ser humano común. ¿Cómo reaccionarías tú ante esto? ¿Miedo? ¿Curiosidad? O tal vez, quién sabe, una mezcla de ambos. Después de todo, lo que parecía ser solo una leyenda, podría estar mucho más cerca de la verdad de lo que imaginamos. Esos huesos gigantes, encontrados en varias partes del mundo, parecen resonar un misterio que ha cruzado las generaciones: la existencia de los gigantes. La Biblia, como muchos saben, ya nos trajo la historia de Goliat, el gigantesco enemigo de David, y esta historia ha fascinado a la humanidad por milenios. Cuando algo tan impactante como una osada de gigante aparece a la vista, la primera reacción de la mayoría de las personas es cuestionarse: ¿realmente existió Goliat o todo fue solo una metáfora? ¿Y si los gigantes realmente existieron? ¿Qué más podemos aprender de estos vestigios de un pasado distante donde seres grandiosos como Goliat desafiaron el coraje y la fe de los hombres? Ahora miremos las Escrituras. Cuando David se preparó para enfrentarse a Goliat, estaba ante un adversario enorme, no solo en estatura, sino en simbolismo. El miedo que Goliat inspiraba aterrorizaba a todos los guerreros de Israel, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero David, con fe en Dios, no solo enfrentó al gigante, sino que lo derrotó. Pero si piensas un momento, esta historia no tendría tanto impacto si Goliat fuera solo un hombre de tamaño común. Lo que hacía épica esa lucha era justamente el hecho de que David, con fe inquebrantable en Jesús, venció a un gigante, un ser que estaba aparentemente más allá del alcance de los humanos. Ese tipo de poder y fe sigue inspirando a muchos, incluso en nuestros días. Y al observar los huesos gigantes, es imposible no reflexionar. ¿Será que el miedo que sentían de Goliat estaba justificado por su verdadera grandeza? O quizás representaba de alguna forma el miedo a algo más grande que habita en el alma humana: los gigantes espirituales que enfrentamos cada día en nuestro caminar con Cristo. La Biblia, con todos sus mensajes poderosos, nos enseña a no temer a estas fuerzas gigantes, sino a confiar en el poder de Dios, como hizo David. Y si esa misma confianza fuera la clave para enfrentar los gigantes de nuestra vida, que muchas veces no son físicos, sino espirituales. Este tipo de descubrimiento, como los huesos de gigantes, puede llevarnos a cuestionar muchas cosas sobre la Biblia y nuestra fe. La historia de David y Goliat es, sin duda,
una de las lecciones más poderosas de superación de la Biblia, mostrando que, con fe, incluso los gigantes más grandes pueden ser derrotados. Sin embargo, ¿será que el miedo a los gigantes que vemos en nuestra vida cotidiana puede compararse con la batalla de David? La sensación de estar ante un desafío insuperable, un Goliat personal, tal vez sea algo con lo que muchos de nosotros nos identifiquemos. A lo largo de los siglos, hemos encontrado vestigios que nos hacen reflexionar profundamente sobre estos gigantes. Pero, ¿estamos listos para enfrentar lo que realmente significa esto? El miedo que se instala cuando nos encontramos con algo tan grandioso y desconocido nos hace cuestionar todo lo que sabemos sobre el pasado, la fe y hasta el futuro. ¿Qué podemos aprender con este hallazgo? ¿Estamos realmente preparados para enfrentar a los Goliats que aparecen en nuestras vidas, sean gigantes físicos, emocionales o espirituales? La jornada continúa y el siguiente paso es desvelar más sobre la historia de Goliat y David. 2. Goliat y David. La historia de David y Goliat es, sin duda, una de las más conocidas en la Biblia. Cada vez que se menciona, todos pensamos en ese joven pastor que, armado con solo una honda y 5 piedras, enfrentó al gigante más temido de Israel. Esta historia no solo es un relato de un combate físico, sino una profunda lección espiritual. Goliat era un gigante que inspiraba terror, y David, aunque joven y aparentemente débil, fue el que tuvo el valor de enfrentarlo. ¿Qué le dio esa valentía? ¿Cómo pudo un joven tan pequeño desafiar a un gigante que ya había dejado aterrados a los mejores soldados del ejército de Israel? El enfrentamiento entre David y Goliat no fue solo una batalla entre dos personas. Fue una guerra espiritual, una lucha entre el miedo y la fe. Goliat, con su gigantesca presencia, representaba el miedo, el desafío que parece insuperable. Pero David, con su fe inquebrantable en Dios, nos enseñó que los gigantes en nuestra vida no son más que obstáculos que pueden ser derrotados con la ayuda divina. Este es el mensaje fundamental que muchos necesitan recordar hoy. Cuando enfrentamos desafíos que parecen más grandes que nosotros, debemos recordar que no estamos solos. Así como David se presentó ante Goliat, confiando en el poder de Dios, nosotros también podemos enfrentar nuestras batallas con esa misma fe. Y es que, si analizamos la historia de David y Goliat, vemos algo muy revelador. David no se preocupó por el tamaño del gigante ni por la armadura pesada que Goliat usaba. En lugar de eso, se concentró en la confianza que tenía en el Señor. En el 1 Samuel 17:45, David le dijo a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». En otras palabras, David no solo veía a Goliat como un enemigo físico, sino como un desafío contra el poder de Dios. Y eso lo motivó a avanzar sin temor, confiando en que el poder divino estaría de su lado. La victoria de David sobre Goliat no solo fue un triunfo sobre un gigante físico, sino un recordatorio para todos nosotros de que, cuando enfrentamos nuestras propias batallas, debemos recordar que el miedo no tiene poder sobre aquellos que confían en el Señor. En cada gigante que aparece en nuestras vidas, ya sea una enfermedad, una dificultad económica o un desafío emocional, debemos recordar la enseñanza de David. No estamos luchando solos. Con fe y con Dios de nuestro lado, podemos vencer cualquier gigante, por más grande que sea. Es fácil sentirse pequeño ante los gigantes que encontramos en nuestra vida diaria. Pero el ejemplo de David nos enseña que el tamaño de nuestros problemas no es lo que importa,
sino la fe que tenemos en el poder de Dios. Al igual que David enfrentó a Goliat, nosotros también podemos enfrentar nuestras propias batallas, sabiendo que con Dios los gigantes caen. Y esa es la verdadera lección que debemos aprender. La fe mueve montañas. Y a veces esos gigantes que parecen insuperables son solo pruebas para fortalecer nuestra confianza en Él. 3. ¿Dónde están los gigantes mencionados en la Biblia y quiénes eran? La Biblia está llena de relatos fascinantes sobre gigantes y muchas veces nos preguntamos, ¿fueron estos seres realmente humanos o eran más bien algo más místico, un producto de la mitología? El relato de Goliat es el más famoso, pero no es el único. La Biblia nos habla de varios gigantes y su presencia no es meramente figurativa. En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis, se menciona a los Nefilim, una raza de gigantes que, según las Escrituras, existieron antes del diluvio. En Génesis 6:4 se menciona que había gigantes en la tierra en aquellos días, lo que indica que estos seres eran conocidos por aquellos tiempos y estaban asociados con un gran poder. Pero, ¿quiénes eran estos gigantes y cómo llegaron a existir? En muchos relatos, los Nefilim son descritos como los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que ha generado mucha especulación sobre su naturaleza. Algunos interpretan esto como una referencia a ángeles caídos que tomaron forma humana, mientras que otros consideran que los gigantes eran descendientes de una mezcla de seres humanos y divinos. Este misterio ha generado innumerables teorías a lo largo de los siglos, y aún hoy sigue siendo un tema de debate. Además de los Nefilim, otro gigante que aparece en la Biblia es Og, el rey de Basán. En Deuteronomio 3:11 se menciona que Og era el último de los gigantes y que su cama, de hierro, medía aproximadamente 4 metros de largo, lo que nos da una idea de su tamaño descomunal. Este relato es fascinante porque nos muestra cómo los gigantes no solo eran conocidos por su tamaño físico, sino también por su poder y dominio sobre los pueblos que habitaban la tierra en aquellos tiempos. Og era un líder temido por su estatura y fuerza, pero al igual que otros gigantes, fue derrotado por el pueblo de Israel bajo la dirección de Moisés. Es importante recordar que, aunque los gigantes como Goliat, Og y los Nefilim figuran en la Biblia, estos relatos no deben ser interpretados de manera aislada. La presencia de estos gigantes puede verse como un símbolo de los enormes obstáculos que el pueblo de Dios tenía que enfrentar en su camino hacia la tierra prometida. Los gigantes representaban no solo amenazas físicas, sino también desafíos espirituales que ponían a prueba la fe de los creyentes. Al igual que hoy, los gigantes en nuestras vidas son a menudo pruebas de fe que debemos superar con la confianza de que Dios está con nosotros en cada batalla. Entonces, ¿qué podemos aprender de los gigantes mencionados en la Biblia? Primero, que aunque estos seres impresionantes existieron en tiempos antiguos, su presencia sirve para recordarnos que el poder de Dios es más grande que cualquier obstáculo. Los gigantes que vemos en nuestra vida pueden ser problemas, situaciones o temores que nos parecen inalcanzables, pero al igual que los gigantes de la Biblia, esos obstáculos también son derrotables si nos mantenemos firmes en nuestra fe. Los relatos bíblicos sobre los gigantes nos enseñan que, aunque el enemigo parezca imponente, el poder divino siempre prevalecerá. 4. Entonces, ¿realmente existieron? La pregunta de si los gigantes realmente existieron es una cuestión profunda que ha fascinado a creyentes y escépticos por igual durante siglos. Si consideramos las Escrituras, encontramos que los gigantes, como los mencionados en la historia de Goliat,
y los Nefilim en el Génesis no son solo meras leyendas, sino que son parte de un relato bíblico que nos habla sobre realidades espirituales y físicas. Pero al mismo tiempo surgen dudas. ¿Eran los gigantes seres literalmente tan grandes como se describe? ¿O es posible que la Biblia esté utilizando una figura retórica para transmitir un mensaje más profundo sobre los desafíos de la vida? Al fin y al cabo, todo lo que sabemos es lo que las Escrituras nos dicen y debemos considerar tanto el contexto histórico como el espiritual de estos relatos. Muchos estudiosos de la Biblia sugieren que los gigantes, tal como los conocemos, podrían haber sido personas de una estatura excepcionalmente grande como Goliat. De acuerdo con el relato de 1 Samuel 17:4, Goliat medía aproximadamente 6 codos y un palmo, lo que equivaldría a unos 2,90 metros, una altura impresionante para la época. Pero esto no necesariamente implica que todos los gigantes mencionados en la Biblia fueran como monstruos desmesurados, sino más bien que representaban un tipo de ser con características fuera de lo común, ya sea por su tamaño o su poder. Lo interesante de la historia de Goliat, por ejemplo, es que más allá de su estatura, su papel en la Biblia no es solo ser un gigante físico, sino un gigante espiritual. Un símbolo del temor, la desconfianza y la adversidad que enfrentamos en nuestro caminar cristiano. Goliat no solo era un hombre de gran tamaño, sino también un líder del ejército filisteo, un enemigo del pueblo de Israel, que en su arrogancia se paraba desafiante, esperando que nadie tuviera el valor de enfrentarlo. Esta historia resalta una lección clave. Nuestros gigantes no solo son obstáculos físicos, sino manifestaciones de los miedos y temores que intentan bloquear nuestro camino hacia Dios. En cuanto a los Nefilim, la interpretación sobre su existencia varía ampliamente. Algunos creen que los Nefilim fueron una mezcla de ángeles caídos y humanos, lo que explicaría su tamaño y poder. Otros, sin embargo, sostienen que los Nefilim eran simplemente una raza de humanos de gran estatura y fuerza. Quizás una estirpe de guerreros o una tribu conocida por su destreza en la batalla. En cualquier caso, el simbolismo detrás de estos gigantes es claro. Su existencia en la Biblia tiene un propósito más grande que simplemente sorprendernos con su tamaño. Ellos representan los desafíos monumentales que todos enfrentamos en nuestra vida espiritual, que pueden parecer insuperables, pero que con fe podemos superar. Entonces, la pregunta no es solo si los gigantes existieron en un sentido físico, sino qué representan para nosotros hoy. En cada uno de los relatos de gigantes, desde los Nefilim hasta Goliat, encontramos la lección de que los desafíos, por más grandes que sean, no pueden derrotarnos si confiamos en el poder de Dios. El temor que sentimos cuando enfrentamos un gigante en nuestras vidas, ya sea una dificultad financiera, un problema de salud o una batalla emocional, es legítimo. Pero la verdadera pregunta es, ¿somos como David confiando en Dios para superar cualquier obstáculo que se nos presente? Al final, si los gigantes realmente existieron o no, lo que importa es la lección que nos enseñan. El miedo puede ser tan grande como un gigante, pero la fe en Dios es más grande aún. La historia de David y Goliat no solo trata sobre un joven derrotando a un gigante, sino sobre cómo enfrentamos los miedos que parecen insuperables, sabiendo que Dios es más grande que cualquier adversidad. ¿Quién puede vencer a un gigante? Solo aquellos que tienen la fe de David, quienes entienden que no estamos luchando solos, sino con el poder divino de nuestro lado. Al llegar al final de este viaje, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre algo muy profundo. Todos enfrentamos gigantes en nuestra vida, ya sea el miedo, la tristeza, la duda
o la sensación de que nuestros problemas son más grandes que nuestra capacidad para enfrentarlos. Pero la historia de David y Goliat nos recuerda que, aunque los gigantes sean enormes y temibles, no están fuera del alcance de la fe en Dios. Los gigantes no son solo enemigos físicos, son aquellos desafíos internos que nos paralizan. ¿Realmente confiamos en que Dios puede vencer esos gigantes por nosotros? ¿Nos rendimos ante el tamaño de nuestros miedos o nos levantamos con la fe de David, sabiendo que, aunque se vean invencibles, no hay nada más grande que el poder de Dios? Quiero invitarte a que reflexiones profundamente sobre cómo puedes aplicar esta verdad en tu vida diaria. Te animo a que compartas en los comentarios cómo te han tocado estas palabras y cómo piensas enfrentar tus propios gigantes. Y recuerda, si este mensaje ha resonado en tu corazón, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para seguir descubriendo más enseñanzas que te ayuden a crecer en tu fe. No estás solo en tus luchas. Con Dios, todo es posible. Gracias por acompañarme en este camino. Soy José Martínez y te espero en el siguiente video.